Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndoles el sexto episodio de Laboratorio de Indicadores. Esta vez vamos a desmenuzar y analizar a fondo el indicador DMI o movimiento direccional. Vamos a comenzar viendo un poquito la teoría detrás del mismo, su manera de cálculo y la interpretación de él, y al final vamos a estar pasando por supuesto a la aplicación práctica, para qué nos sirve, en qué contexto lo usamos, entre otras cuestiones. Antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en este botón rojo que lo encontrás al inicio o debajo del video que estás viendo, y si ya estás suscripto y disfrutás de nuestro contenido, no olvides marcar la campanita, tildar este checkbox para que te envíen todas las notificaciones del canal y así no perderte de nada. Te vas a enterar cuando subamos un video y también cuando salgamos en vivo. Comencemos. Muy bien amigos, aquí nos encontramos ya en TradingView. Hablemos rápidamente un poquito de la pequeña historia del DMI. El DMI es un indicador que fue creado en 1978 por Wilder, que para su sorpresa es el mismo creador del indicador RSI. Así que si les gusta ese indicador y están buscando un complemento que en lugar de dentro de los osciladores, pero más seguidor de tendencia, el DMI podría ser la herramienta que están buscando. El DMI es un conjunto de tres indicadores que separados aportan información, pero juntos permiten realizar un análisis más exhaustivo. Estos tres indicadores son el ADX, el DI positivo o más DI y el DI negativo o menos DI. El ADX es el encargado de medir la fortaleza que tiene la tendencia o decirnos que no hay una tendencia clara, ¿sí? Entonces vamos a empezar a escribir para que no se nos olviden las cosas que estamos hablando. El ADX nos marca la fortaleza. De hecho, dame un segundo, vamos a hacer así. Fortaleza de la tendencia. Bien. Después tenemos, y también nos avisa cuando no hay una tendencia clara, así con un valor muy bajo, sin importar la dirección y el sentido de la misma. Entonces, no importa hacia dónde se está moviendo el papel, sino con qué fortaleza lo hace. Eso es lo que nos trata de decir el ADX, que es la primera de las tres líneas que componen el DMI. Entonces vamos a tener un ADX que puede tener un valor muy fuerte a medida que la tendencia se hace más clara, tanto al alza como a la baja. Entonces un ADX puede tener un valor muy alto en un momento como este, cuando venimos de una tendencia muy clara, y también en un momento como este. Y no vamos a ver un valor negativo y en el otro caso positivo, ¿se entiende? El valor va a ser alto cuando la tendencia sea fuerte y va a ser bajo cuando la tendencia sea débil o inclusive no haya una tendencia clara, cuando tengamos una especie de serrucho de este estilo, ¿sí? O muy baja volatilidad. Mientras que el DI positivo se encarga de medir qué tan fuerte se mueve el precio hacia arriba, cuando es el caso, cuando un precio está subiendo, y el DI negativo, por supuesto, es el mismo concepto pero hacia abajo. Entonces el DI positivo, vamos a ponerle el más, fortaleza al alza. ¿Por qué no pongo todo con letras, no? Y el DI negativo es fortaleza a la baja. Quizás fortaleza no es la mejor palabra porque es un poco lo que define el ADX, pero sería... Sí, ahora vamos a ver un poquito mejor los ejemplos y cómo se computa más o menos para que entiendan exacto cómo se representa esto, ¿sí? Pero no se me ocurre una mejor palabra que fortaleza, simplemente no quería repetirla porque es un poco la característica de la ADX. Bien, entonces ya tenemos una pequeña idea de dónde viene el DMI y qué componentes tiene. Pasemos a agregarlo, ya que estamos acá en TradingView, vamos a buscar DMI. Y lo van a encontrar como movimiento direccional, como dijimos en la intro. Y una vez que lo agreguen, van a ver todas estas líneas que se mueven así de manera que parece bastante errática, ¿no? Parece poco prolijo comparado con otros indicadores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el formato. Esto simplemente te deja en los puntos de entrada, en los parámetros, elegir el suavizado del ADX, que recuerden es el que mide la fortaleza de la tendencia, y la longitud con la que se va a computar el suavizado de la EMA de los DI, tanto positivo como negativo. Vamos a dejar los parámetros estándar, como solemos hacer. Lo que a mí sí me gusta cambiar son los colores, porque esto me vuelve loco. A mí me gusta ver un DI positivo en verde, de manera que me quede bien claro que ese es el que va para arriba, y un DI negativo en rojo. Este
Este verde es muy chillón igual. A ver si lo podemos apagar un poco. Ahí está. Sí, vamos a dejarlo así. Lo mismo con el rojo. Y el ADX pueden utilizar cualquier color que les guste. Pueden utilizar naranja o bien un azul quizás. Algo que a ustedes les represente fortaleza. Bien, vamos a marcarla fuerte porque a mi gusto es uno de los datos más importantes, ¿sí? De vuelta, esto a gusto del consumidor, ustedes eligen con qué colores quieren trabajar. A mí me gusta un setup más de este estilo, donde me quede claro cuál es el DI positivo, cuál es el DI negativo y cuál es el ADX, que es el que nos marca el ritmo y la fortaleza de la tendencia. Bien, eso en cuanto a configuración y cómo agregar el indicador que vamos a estar tratando. Hablemos un poquito de las fórmulas y la matemática detrás de este indicador, que fue el motivo por el cual se demoró tanto este video. Les pido disculpas ya que estamos, aprovecho el momento. El problema es que habrán recordado, si vienen siguiendo más o menos esta serie, que en cada capítulo que hacemos tratamos de hacer un ejemplo de computar el valor del indicador a mano, en papel, de mostrarles cómo se calcula y explicarlo con todos los rangos y toda la formulita. Y realmente no es algo muy práctico de hacer con el DMI. El tema es que no tenemos una simple fórmula que aplicar, sino más una suerte de algoritmo, ¿sí? Tenemos más una suerte de algoritmo con varios valores a tener en cuenta, y computar todo eso a mano es algo bastante complejo y que realmente no tenía sentido. Había puesto un ejemplo, pero había quedado muy extenso y sentía que no sumaba para nada de valor, por eso terminé tratando de rearmar parte de este video y ese fue el motivo por el cual se demoró tanto todo esto. No obstante, veamos un poquito de qué trata este algoritmo y más que nada los componentes importantes que tiene esta fórmula para entender qué tipo de movimientos de precio van a ser los que afecten a las líneas que están graficando. Porque yo creo que es un poco el motivo con el cual nació esta serie de indicadores, que es entender cómo se conforma el indicador y después utilizarlo, y no simplemente decir, ah, bueno, alguien me dijo o leí por ahí que si esto cruza para arriba, o si esto está arriba de 50 o arriba de 100 o arriba de 300, es una compra, y si no es una venta. Y por ahí atrás la fórmula es re tonta y vos le estás dando bola a un indicador que no tiene ningún sentido, no sé, ¿sí? Esa es un poquito la idea de esta serie de videos, que creo que por ahora venimos cumpliendo con ese objetivo y tratando de desentrañar cada uno de los indicadores que analizamos. Bien, entonces, este es un ejemplo. Hay otro en una segunda página por acá de una wiki, pero este tiene un error por acá en la fórmula del down move, por eso nos vamos a basar primero en este y después vamos a mostrar el final, que me parece que este es el correcto y es el que utiliza TradingView. Bien, hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de calcular el DMI. Los factores que juegan son el true range, que es el rango real o el rango verdadero, ¿sí? En el cual se movió el precio de un día al otro. Después tenemos el current high o el máximo del día, el current low o el mínimo del día, el previous close. Y por acá estaba el previous low. Y me está faltando uno. Bueno, básicamente son todos los precios menos los de apertura, ¿sí? Recuerden que uno siempre habla de que tenemos open, high, low y close. Esos son los 4 precios que tenemos por cada vela. El open acá no juega ningún papel, ¿sí? Básicamente en todos los cálculos que utilizamos no juega ningún papel. Sí utilizamos el máximo, el mínimo y el precio de cierre. Además tenemos el true range, como dijimos, que lo van a ver como TR en algunas fórmulas y en algunas páginas, que básicamente es una de estas 3 opciones, ¿sí? En un caso donde el precio se mueve hacia arriba tenemos el previous close y el current high. En un caso que se mueve hacia abajo es al revés con el low. Y en un caso donde no tenemos un gap, esto acá se utilizaría el close porque hubo un gap. Imagínense que acá hubiera una vela, acá me faltó dibujarlo, pasa que el caso C estaba mal en esta imagen que encontré por ahí, entonces la adapté, fíjense que está medio editada. En este caso habría una vela roja por acá, imagínense, ¿sí? Entonces el true range sería desde el mínimo hacia el máximo, ¿bien? Ese es otro de los precios que tiene que ver con estas fórmulas. Entonces, para calcular el DI positivo, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es comparar la diferencia entre máximos.
tomamos el máximo del día menos el máximo del día anterior, ¿sí? Y lo comparamos contra la diferencia de mínimos. En caso de que sea mayor, ese va a ser el valor que va a tomar el DI positivo. ¿Qué significa esto? Empecemos a buscarle la vuelta a este indicador. Esto significa que nosotros vamos a estar comparando las diferencias, ahí ya lo marqué mal, las diferencias de los máximos de cada vela, ¿se entiende? Fíjense, todo esto que estoy marcando son los máximos, ¿se nota? De cada día. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Bien, vamos de vuelta. Lo que va a estar haciendo el DI positivo es comparar todas estas líneas azules que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a estar comparando todos los máximos. Y más que nada comparando la diferencia entre ellos, buscando este pequeño rango, ¿sí? Bueno, pequeño en ese caso, ¿no? Buscando el rango entre un día y el anterior de los máximos. Cuando esta diferencia se empiece a incrementar mucho, el DI positivo va a empezar a subir. Por supuesto no es algo lineal. Si esto fuera algo lineal, sería muy fácil hacer el cómputo a mano y se los estaría mostrando en papel. Esto además tiene una fórmula para suavizar, para hacer el smooth del movimiento, que en base a de dónde lo lean pueden encontrar. Acá sugiere utilizar la técnica de Wilder de smoothing, y en esta wiki aparece como una EMA del movimiento dividido el average true range. Puede haber muchas maneras de hacerlo, pero básicamente no se toma el valor de la diferencia entre los dos máximos y directamente se plotea eso, ni siquiera normalizado, porque después uno podría dividirlo y hacer por 100 y tratar de normalizarlo. Ni siquiera es eso, sino que además se toma un promedio ponderado de todos los rangos hacia atrás, ¿sí? Que ese es el parámetro que definimos acá. La longitud del DI es la cantidad de periodos que vamos a estar tomando para suavizar ese movimiento y elegir el valor correspondiente a ese día, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que notamos es que a medida que las diferencias entre máximos, fíjense como acá el precio está en una tendencia, ¿no? Es como que sigue subiendo, pero las diferencias entre los máximos son muy pequeñas, inclusive acá se achata, y fíjense cómo el DI empieza a caer, ¿sí? Entonces las diferencias entre máximos son muy pequeñas y por lo tanto el DI positivo está bastante chato, inclusive apuntando hacia abajo, mientras el precio sigue subiendo, ¿sí? Salvando el último caso donde el precio cierra por abajo, fíjense que el cierre siempre es positivo con respecto al anterior, ¿no? Y el DI positivo, sin embargo, está hacia abajo. Es una cualidad bastante extraña que por ahí muchos indicadores no tienen. Porque en este caso lo que estamos comparando son los highs, ¿sí? Las diferencias entre los máximos de cada día. Cuando pasamos este pequeño conjunto de velas que vimos antes, fíjense cómo las diferencias de máximos empiezan a crecer bastante. Tenemos gaps de por medio, inclusive y mechas superiores, que nos hacen que esas diferencias contra máximos sean muy grandes. Entonces fíjense cómo en este día tenemos un pico muy alto, una gran diferencia. Pasamos el DI positivo de valer 46.5 a valer 52.4, una gran diferencia de DI positivo, aunque la vela es roja, ¿no? Por ahí si uno utiliza otro tipo de indicador, vería que acá se empieza a ver algo de debilidad, donde la vela empieza a fallar en mantener un crecimiento con respecto a su apertura, ¿sí? Más allá de que en términos reales la vela es verde, porque superamos con respecto al cierre anterior, ¿sí? Entonces tenemos esa pequeña diferencia que hace que esto pudiera tener sentido, pero no es de ahí de donde viene el DI positivo, ¿bien? Entonces esto toma todas esas diferencias y hace un average para tratar de hacerlo un smooth, y en base a eso plotea el valor de la curva del DI positivo, ¿bien? El DI negativo es lo contrario, y un dato importante es que cuando una de estas condiciones no se da, ¿sí? O se da la contraria, el valor que toma el otro indicador es 0, la otra línea, ¿sí? La otra curva. Cuando la diferencia entre máximos es mayor que la diferencia entre mínimos, entonces el DI positivo toma ese valor de diferencia. ¿Y qué va a ocurrir? Que la condición del DI negativo no va a ser verdadera. Es decir, el mínimo anterior versus el mínimo del día no va a ser mayor
que la diferencia entre máximos y por lo tanto el DI negativo va a valer 0. ¿Bien? Eso quiere decir que cuando veamos que este indicador está creciendo, el DI positivo, el DI negativo va a estar valiendo 0 en esos días y por lo tanto tendiendo a bajar. Recuerden que esto igual hace un smooth, toma el promedio ponderado de las últimas 14 ruedas hacia atrás y por lo tanto no es que de pronto el DI va a pasar a valer 0 de un día para otro, ¿no? Nunca va a terminar llegando. Bueno, ¿sí? Por eso es que va cayendo de a poco y tiene en el medio el cálculo del true range, por eso no cae así tan rápido y no van a llegar a verlo en 0 aunque tengan 14 días de suba, ¿sí? Son pequeños detalles técnicos que no hacen tanto la cuestión del análisis del funcionamiento del indicador, pero que valen la pena nombrarlos. Pues si no se podrían preguntar por qué no lo veo valer 0, ¿bien? Perfecto, entonces ese es el caso que vemos como cuando un movimiento empieza a subir de esta manera y tenemos esas diferencias de máximos mayores, el DI positivo empieza a subir y el DI negativo empieza a bajar. Esto se empieza a revertir cuando empezamos a fallar en hacer nuevos máximos y empezamos a tener nuevos mínimos, ¿sí? Vemos que de pronto el mínimo de un día al siguiente, fíjense acá, tenemos el mínimo de esta vela y el mínimo de esta vela, vemos que tenemos una diferencia, un movimiento hacia abajo para lo que es el cálculo del DI positivo y negativo. Y fíjense cómo el DI negativo reacciona y ya empieza a subir. Pasa de valer 9.7 a valer 11.9. ¿Bien? Aunque la vela sea verde, de vuelta. Fíjense que el cierre de esta vela está acá y el cierre de la siguiente vela está acá. Por lo tanto, este día, si ustedes tenían una posición en APBR, ganaron dinero, ¿sí? Sin embargo, el DI positivo va a estar tendiendo hacia abajo en ese día y el DI negativo va a estar tendiendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto es algo que por ahí no es tan sencillo de ver y que puede ir un poco en contra de la lógica y por eso me parece que está bueno recordarlo. Cómo trabaja este indicador y los rangos que toma de precios para determinar eso. Esto nos trae algunos pequeños problemas, que es que puede haber mucho ruido de por medio, ¿no? Si de pronto tenemos un periodo lateral durante mucho tiempo donde tenemos muchas mechas con volatilidad, con nuevos mínimos, luego nuevos máximos, nuevos mínimos, nuevos máximos, el indicador se empieza a volver como medio loco y puede oscilar de esta manera con esos movimientos medio erráticos que vemos y no ser fiel al seguimiento de la tendencia que estamos buscando, si se quiere, ¿sí? Bien, ese es uno de los pequeños problemas que le vemos a ese indicador. Bueno, hasta ahí lo que queríamos ver de cómputos del indicador, entender de dónde viene el DI positivo, el DI negativo, ¿sí? Bien, vamos a continuar con el ADX para ir cerrando toda esta etapa de cálculos y entender cómo se obtiene esta última curva de nuestro DMI y por supuesto qué implicancias tiene sobre nuestro análisis. Bien, la fórmula para calcular el ADX, el componente más importante es el que voy a escribir acá, que no es más que el DI positivo menos el DI negativo, y le voy a poner el menos del otro lado para evitar confusiones, pues si no quedan el menos menos y el más menos, y no queremos marear más a nadie, ya bastante con tratar de entender este indicador que no es tan sencillo como otros, ¿no? Entonces, esta es la parte de la fórmula que más nos interesa. Por supuesto, no es tan sencillo el cálculo, porque si simplemente fuera esto, hubiéramos hecho el cálculo en papel y se los hubiera mostrado. A este valor, a este factor que obtenemos, después se le aplica una EMA, una Exponential Moving Average, que no es más que el suavizado, que si se fijan es el segundo parámetro. El suavizado de la ADX es el segundo parámetro que utiliza el DMI y es eso, es la EMA que le aplica a este coeficiente y por supuesto al resultado final del suavizado se lo multiplica por 100 para que quede en el rango de 0 a 100 que utiliza el DMI. ¿Bien? Entonces por eso van a ver que la cuenta que hagamos no nos va a dar el mismo valor de la ADX, pero me van a tener que creer que este es el componente más importante de la fórmula, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplito igual para que vean cómo impacta esto. Antes vamos a hacer una pequeña aclaración por si alguien no se dio cuenta. Lo que tenemos acá, ¿sí? El dividendo es DI positivo menos DI negativo. Eso no es más que la diferencia entre los dos DI, ¿sí? Sería este pequeño pedacito que estoy marcando acá. Vamos a hacerlo en amarillo para que resalte un poquito más.
Bien. Y por otro lado, el divisor no es más que el valor desde acá sumándole el valor del DI. ¿Sí? Sería este último valor de acá, mientras que en el otro nos da solo esta diferencia. Bien, hecha esa pequeña... volvamos para atrás. Hecha esa pequeña aclaración, hagamos el ejemplo en números, a ver si... que no me quede nadie en el camino, que nadie se pierda. Fíjense que en este pequeño valle el DI vale 31, vamos a redondear decimales, y el DI negativo vale 17. Entonces, si aplicamos esa pequeña fórmula, vamos a hacer 31 menos 17 dividido 31 más 17. Eso nos va a dar 0,29. ¿Sí? Imagínense que le hacen el smooth y lo multiplican por 100, lo que sea. 0,29, imaginémoslo como 29 dentro de la escala esta. Ahora calculemos este otro pico. Este pico de acá arriba tiene un valor de DI positivo de 52 y un valor de DI negativo de 10. Entonces, ¿cómo nos dan los números con eso? 51 menos 10 dividido 51 más 10. Recuerdan que el anterior nos dio 0,29. En este caso, el valor de la DX nos daría 0,67. De vuelta, con el smooth multiplicado por 100, lo que sea. Pero en este pico de acá nos dio 29 y en este techo de acá nos dio 67. ¿Qué significa eso? Esto se supone que, si obviamos esos otros dos cálculos que les digo, sería el ADX. Entonces, en este pico de acá alto, que coincide con este precio de acá, la tendencia es cuando estuvo más fuerte de todo este tramo, ¿sí? Según lo que vemos. La tendencia acá estaba en su valor óptimo, en 67, comparado con todos los anteriores. Y en este valle estaba en un valor bastante más bajo, en 29. ¿Cómo se traslada eso a la ecuación? ¿Qué significa, no? Si nosotros, debería ser claro a esta altura para todos que el divisor siempre va a ser mayor que el dividendo. ¿Se entiende por qué? Porque acá estamos sumando el valor del DI positivo con el valor del DI negativo. Recuerden que el DI negativo no resta, siempre es un valor positivo. Engaña el nombre, ¿no? Por eso recordar que el DI negativo es esta línea roja y que los valores van de 0 a 100. Entonces, aún en los pisos, el DI negativo va a tener un valor con signo positivo. Entonces, al sumárselo al DI positivo, este número siempre va a ser mayor que el número de arriba, que el dividendo. Entonces, ¿cuál es el caso en el cual el ADX está en su punto más alto? Cuando la diferencia entre estos dos números, entre el dividendo y el divisor, se hace lo más chica posible. Cuando esta diferencia tiende a 0, se acerca a 0, el ADX se acerca a 100, ¿sí? Se acerca a 1 en esta fórmula, que multiplicado por 100 sería 100. El caso en el cual uno de los dos, recuerden, cualquiera de los dos, en este caso hicimos el ejemplo con el DI positivo arriba, pero se podría hacer con el DI negativo arriba. El caso en el cual uno de los dos DI estuviera lo más cerca a 0 posible, el ADX va a estar lo más cerca a 100 posible. ¿Bien? Esa es la conclusión a la que quería llegar. Por eso todo este problema, mostrándoles la pequeña formulita y haciendo el ejemplo con los números. Mientras más amplia sea la diferencia entre estos dos DI, o al revés, de vuelta, puede ser el DI negativo arriba, no importa para el cálculo del ADX. Mientras más amplia sea esa diferencia y uno de los dos DI esté lo más cercano al suelo, el ADX va a estar lo más cercano al techo, ¿sí? Ahora, es notable que si bien habíamos calculado que acá tendríamos el valor más alto, por cómo funciona con la EMA y hace el suavizado, tiene un pequeño delay. Entonces fíjense que después esto va cayendo, la diferencia se achica mucho y el techo del ADX lo tenemos un par de días después, ¿sí? Y mucho más suavizado de lo que hubiera sido el movimiento original. Pero me parece que es una lección bastante importante, que está bueno ver cómo... ¿En qué momento el ADX vale más alto, ¿no? ¿Cuándo es que el indicador toma que la tendencia es más fuerte? Bueno, cuando uno de los dos indicadores está más por el suelo y el otro está más por el techo, que eso ocurre cuando durante más ruedas seguidas tenemos la diferencia de los rangos que vimos antes. Mientras más ruedas seguidas tengamos diferencia positiva entre los máximos, el DI negativo va a dar 0 y el DI positivo va a seguir ascendiendo. Y por lo tanto el ADX se va a ir volviendo cada vez más alto, ¿sí? Que es un poco lo que vemos en este swing, por ejemplo.
Si analizamos todo este swing, vemos cómo el DI positivo empieza a tender hacia arriba, el DI negativo empieza a tender hacia abajo, y cuando estos dos se separan mucho, el ADX empieza a tender hacia arriba. Por lo tanto, si tenemos un swing muy pronunciado en el tiempo, y mientras mayor sea el crecimiento que tenga el papel, con gaps o con velas muy grandes que optimicen esa diferencia entre máximos, el DI positivo va a volar cada vez más fuerte y más hacia arriba, y mientras eso se mantenga en el tiempo, el ADX va a seguir subiendo, ¿sí? Bueno, costó, pero espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan la dejan debajo en los comentarios sobre toda esta parte teórica. Si quedó algo que no se haya entendido o lo que sea, se puede rever. Antes lo había llevado bastante más matemático, tratando de hacer un ejemplo en papel con los números, con todo, y realmente no había quedado conforme con el resultado. Creo que esta vez, viéndolo con este enfoque, revisando los puntos claves de la fórmula, cuáles son los valores más importantes, y tratar de hacer el entendimiento de cómo se forman estas curvas, espero que haya resultado más ameno y entendible. Perfecto, ya vimos todo el tema de teoría, cómo se creó el indicador, para qué viene, cuál es su funcionalidad, cuáles son las líneas que lo componen y cómo se calculan. Ahora que entendimos todo eso, hablemos un poquito de qué señales nos da este indicador, ¿no? Que por ahí es algo que es lo que más les interesa a muchos. Bueno, básicamente tenemos dos puntos claves, a mi parecer. Uno de ellos son los cruces, ¿sí? Cuando el DI positivo cruza hacia arriba al DI negativo, eso nos da una señal bull, que en este caso sería por acá. Nos da una señal bull, y por el contrario, cuando el DI positivo cruza hacia abajo, al DI negativo nos da una señal bear o bajista, que en este caso sería por acá. Entonces fíjense cómo en este swing nos daría una señal de compra por esta zona y nos daría una señal de venta por esta zona. En este día, sí, podría ser por acá, porque esa vela es un poco grande. Entonces nos llevaríamos todo este profit. Bien, ese es un ejemplo nada más, ténganlo presente. La señal funciona también a la inversa, ¿no? Cuando tenemos el cruce bear, uno podría pensar en shortear, y cuando vuelve a cruzar hacia arriba, pensar en ir long o cerrar la posición short. La segunda cosa importante que tiene esto es que la mayoría de la bibliografía, inclusive leí algunos lugares donde hablaban de que el mismo Wilder lo decía, pero no sé la fiabilidad de la fuente, por lo tanto no lo quería citar, es que el valor que suele tomar como referencia para el ADX, para que la señal bull sea más fuerte y la señal bear también, es que esté por encima de los 25 puntos. Hay un asterisco grande, importante a nombrar en esto, es que deberían optimizar este valor para el papel que van a estar analizando, porque van a encontrar que el rango de movimiento de los papeles pueden variar un poco, no mucho, pero pueden variar un poco. Acá vemos que TradingView nos lo optimiza para mostrar del 10 al 50, pero en otros papeles van a ver que ese rango cambia un poco, dependiendo bastante de la volatilidad del papel. Por eso les digo, no lo tomen a rajatabla como trazar esta línea en 25 y otra cosa, pero ténganlo presente como un valor de referencia. ¿Qué significa esto? Cuando el ADX está por encima de 25 nos indica que la tendencia es fuerte, ¿sí? Fíjense que igual hay que ver cómo utilizar esto como filtro, ¿no? Si uno está buscando una reversión, fíjense que acá veníamos con una tendencia bajista fuerte y acá rebota y sale con una tendencia alcista, entonces el ADX está muy rezagado. Y fíjense que acá recién tendríamos el cruce por encima de los 25 puntos y está prácticamente llegando al final del movimiento, ¿no? De ese swing al menos. Fíjense, si esperáramos la confirmación del ADX, la señal que nos había dado por acá, creo, nos terminaría dando por acá, inclusive antes. La señal nos la había dado acá, en esta vela verde. Nos la terminaría dando por acá la confirmación del ADX, que igual estaría bien, ¿no? Porque el cierre nos lo dio por acá arriba, entonces no está tan mal, pero realmente nos perdemos una gran parte del movimiento. Ya comparado con el inicio del movimiento que fue por este piso, la primera señal bull que nos da del cruce de DI es un poquito tardía. Si esperamos la confirmación de la ADX es bastante más tardía. Pero eso pasa por la optimización de cada uno, los filtros que quieran usar y cuánto riesgo quieran asumir. Sí me parece importante tenerlo presente, y mismo aunque no lo utilicen como una señal, me parece que
complementa el análisis saber la fortaleza que tiene la tendencia actual utilizando el ADX. Hay mucha gente que utiliza el ADX solo, que no utiliza todo el indicador DMI, pero me parece que no valía la pena hacer un video aparte para el ADX. Dije, hacemos todo en el DMI y el que quiera aplica solo el ADX y el que quiera aplica todo, ¿sí? Entonces el ADX por sí solo es un indicador bastante bueno. Obviamente no te da la info de si la tendencia es fuerte hacia arriba o hacia abajo, pero eso lo debería poder ver uno solo con sus propios ojos, ¿no? Si uno mira el papel, uy, qué feo ojo. Si uno mira el papel, tranquilamente debería darse cuenta si la tendencia es al alza o a la baja, y el ADX nos confirmaría la fortaleza de esa tendencia y nos puede empezar a avisar cuando la pendiente, ¿sí? Cuando la pendiente que viene llevando el ADX cambia, nos empieza a dar la primera señal de que la tendencia podría estar empezando a cambiar. Fíjense que acá tuvimos el pico del ADX y empieza a bajar, y acá ya nos da un cambio de tendencia en el ADX bastante bien marcado, y fíjense cómo el precio evoluciona y cae bastante fuerte, ¿sí? Así que bueno, esas es un poco las dos señales más importantes que queríamos ver. Vamos a ver un par de ejemplos que me resultaron interesantes. Uno de ellos va a ser la odiada y querida por pocos PSUR, ¿sí? Fíjense cómo en este caso el precio venía medio planchado, el DI positivo y el DI negativo venían jugando muy de cerca, ¿sí? Dando muchas señales falsas, y con un ADX también planchado por debajo de 15 prácticamente, hasta que empieza la gran suba de PSUR, la infame suba de PSUR allá por el 2016. Y fíjense cómo con esa escalada, al inicio, al toque que empiezan los precios a separarse mucho, que tenemos estos gaps, que de vuelta, contemplando todo este movimiento no pareciera mucho, pero acá tenemos un 6% de máximo a máximo. Y acá también otro 5%. Entonces realmente eran porcentajes de máximos a máximos que tenían sentido. Upa. Y por eso vemos que el DI positivo empieza a reaccionar muy rápido, ¿no? Y el DI negativo también se empieza a achatar, se mete hacia abajo. Y fíjense cómo acá, donde el precio descansa y deja de hacer nuevos máximos, ¿sí? De hecho acá tenemos una pequeña diferencia de mínimos, el DI positivo empieza a retroceder un poco. Entonces fíjense la sensibilidad que tiene el indicador. Obviamente no es que lo vemos derrapar hacia el suelo, pero vemos cómo lo que era una clara tendencia al alza muy fuerte del DI positivo empieza a caer un poco, solo por esta pequeña consolidación de 3 días. Y luego vuelve a explotar muy fuerte con todo este swing alcista, y fíjense cómo llega a valores de 94 puntos, valores súper extremos del DI positivo por la enorme volatilidad que tuvo este movimiento, ¿sí? Como llevó 2, 4, 6 velas, 7 velas seguidas haciendo nuevos máximos. 7 velas seguidas haciendo nuevos máximos. No se olviden de que no, para ese valor no estamos tomando el close, sino el máximo del día. Después se divide por el true range y ahí tiene un poco más que ver el close, pero no viene al caso ahora, ¿sí? Entonces tenemos 7 rangos en los cuales sube, y estamos haciendo un smooth de 14 ruedas. Entonces la mitad de los valores ponderados van a ser muy positivos, y acá de vuelta tenemos 3 que no, pero los anteriores también. Por eso el valor es tan extremo y llega a un valor tan alto, ¿sí? Bien. Luego de eso, fíjense cómo derrapa, y por supuesto el indicador reacciona al toque. El ADX es más lento, fíjense cómo el ADX le lleva más tiempo en reaccionar y no llega a un valor tan alto. Y lo mismo cuando cae, el DI negativo empieza a subir muy rápido, el DI positivo baja muy rápido, y luego se empiezan a estabilizar, ¿sí? Se empiezan a estabilizar un poco porque están promediando contra todas las ruedas anteriores, y el precio se empieza a planchar y los indicadores también quedan planchados, ¿sí? Entonces fíjense cómo los valores se planchan totalmente en esta zona, el DI negativo queda por el suelo. Papeles con este comportamiento quizás no ayuda tanto en esos momentos, pero me pareció un caso destacable ver cómo reaccionaba el DI negativo y el DI positivo para mostrarles un poco la teoría que vimos recién, ¿sí? Acá de vuelta la DX se vuelve muy fuerte, tenemos un cruce del DI negativo y el DI positivo que nos marca esta tendencia bajista, ¿sí? Que empezó a llevar el papel. Después de toda esa enorme volatilidad, el papel inicia un canal bajista bastante marcado, y lo tenemos con el cruce por acá y el ADX que empieza a escalar a valores muy altos, ¿sí? Bien. Otro caso que podemos ver
es el de Mirgor. Y acá quiero hacer una comparación con otro indicador y ya con eso vamos a ir cerrando. Aprovecho, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, de vuelta, no olvides suscribirte si te gustó el enfoque que le damos a esta serie. No olvides dejar un like, perdón, me estaba ubicando en el gráfico. No olvides dejar un like, dejar tu comentario, si utilizas este indicador, si te sirvió, si antes lo usabas porque alguien te dijo comprá cuando esto se pone verde o esto se pone rojo y ahora entendiste cómo funciona y cómo se mueven estas curvas. No olvides hacérnoslo saber, que eso nos alienta y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Bien, entonces acá vamos a analizar un poco el swing de Mirgor. Me parece interesante ver las señales que nos daba este indicador en este punto. Fíjense, acá tenemos un primer cruce. Acá hay varios cruces más, pero fíjense que las señales son medio como que oscilan mucho, ¿no? Acá tenemos un cruce bear, acá tenemos un cruce bull, otro cruce bear, otro cruce bull, ¿sí? Por eso les decía que en periodos de este estilo, donde el papel está lateralizando, medio errático, el indicador te va a dar muchas señales falsas, pero tenés la ventaja de que el ADX te puede servir de filtro, porque el ADX está en una zona muy baja, ¿sí? Y que mismo lo pueden ver en el precio, ¿no? Donde la tendencia es lateral o no hay una tendencia clara, no es conveniente utilizar las señales de los cruces del DI positivo y el DI negativo porque no van a dar buenos resultados, nos van a hacer entrar y salir mucho, que es lo que pasa con la mayoría de los indicadores seguidores de tendencia. En este caso tenemos la primera señal que da lugar a todo este movimiento bull y fíjense, déjenme ver exacta la vela, es por acá. Acá nos da la primera señal de entrada que no vuelve a dar una venta, fíjense, podrían esperar la confirmación de la ADX por acá. Acá sería la confirmación de la ADX. Y acá oscilan, acá casi que se tocan, pero no se llegan a cruzar de vuelta, y la primera señal de venta nos la daría por acá. Primer señal de salida. Y la segunda señal de salida con la confirmación del ADX nos la estaría dando por acá. ¿Sí? Esta sería la salida con ADX. Que es cuando la tendencia se agotó, ¿no? Fíjense que teníamos una tendencia bull muy clara y de pronto llega acá abajo, el ADX empieza a caer, no hay una tendencia clara y nos da un cruce bear y eso nos daría una salida, ¿sí? Entonces, ¿por qué vinimos acá? Si esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Uy, me acabo de dar cuenta que esto nos lo va a descuadrar. Bueno, porque queríamos compararlo con el MACD. Me parecía interesante hacer un pequeño análisis comparando ambos, que es otro indicador muy conocido y que mucha gente utiliza. Voy a tener que borrar y marcar las entradas y las salidas de vuelta. Bueno, van a tener que tenerme paciencia, disculpen, no me acordé que cuando iba a hacer esto iba a pasar esto. La confirmación de la DX, pónganle que daba por acá. Esta sería la entrada, esta sería la confirmación de la DX y la primera venta daba por acá y la segunda venta daba por acá, más o menos, si no recuerdo mal. Entonces esas serían las señales que nos daría el DMI. Ahora, fíjense cómo el MACD no reacciona igual, ¿no? Fíjense cómo acá, en todo este periodo que ya inició, nos fue dando un montón de otras señales. Y mismo acá, donde el DMI ya es bastante más claro y no da señales falsas, el MACD sigue dando entradas y salidas, entradas y salidas, entradas y salidas. Que no lo puedo ampliar más, porque ya nos roba mucho espacio. Pero fíjense, acá habría una entrada, luego acá tenemos una salida, bueno, medio que duda, luego otra entrada, acá definitivamente tenemos una salida, acá medio que duda, pero acá tenemos una salida, luego acá tenemos otra entrada, acá tenemos otra salida, acá tendríamos otra entrada y acá otra salida, acá otra entrada, y finalmente acá nos da una salida. Entonces, fíjense todas las señales que nos dio en el medio el MACD comparado contra el DMI, que nos dio una clara señal de entrada, una confirmación de la ADX y una salida cuando el movimiento terminó. Después de esto, Mirgor empieza su techo y se empieza a desplomar fuerte. Entonces, lo que veo interesante del DMI es que cuando un papel entra en tendencia, las señales son más claras. A pesar de utilizar un periodo corto, fíjense que el suavizado y la EMA que utiliza es también de 14 sesiones, contra el MACD que utiliza 12 y 26 por default. Pero sin embargo, las señales son más
son menos erráticas a mi gusto. Y la señal de salida no es tan tardía. Fíjense que acá la señal de salida del MACD nos dio por acá arriba, ¿sí? Un par de ruedas después, y la señal de salida del DMI también nos dio un par de ruedas después, pero sin mucha caída. No tuvo que esperar a que el papel caiga mucho, como por ahí pasa con un sistema de cruce de medias, que es demasiado suavizado y que realmente hasta que se te cruzan las medias se te fue un tercio del movimiento quizás. Acá realmente la salida que nos da el DMI es bastante buena, no es tan tardía. La salida confirmada sí, porque acá el precio podría haber caído más, pero bueno, ahí habría que ver cómo hubiera reaccionado el ADX, no tenemos ese caso planteado. Pero la primera señal de salida no es tan tardía y me parece que eso es algo bueno y bastante destacable del DMI comparado con otros indicadores. Entonces, en periodos laterales igual nos da muchas señales erróneas, pero en periodos de buena tendencia fuerte, como es este caso del enorme swing de Mirgor, tendencias de largo plazo, no nos da entradas y salidas todo el tiempo como si nos da el MACD. Fíjense que el MACD dio una señal de salida acá, luego dio otra de entrada acá cuando ya estaba en techo, te da otra de salida acá y en el medio estuvo lateralizando. Y si vos llegás a tomar una de esas señales, entrada, salida, lo único que haces es regalarle un montón de plata al broker. ¿Sí? Si hay algún broker mirando, no se me enojen, pero es la realidad. Entonces, nosotros como inversores tratamos de buscar minimizar esos costos extra. Y en este caso, de vuelta, son diferentes approach. Quizás el DMI nos permite hacer un ride de la tendencia bastante más tranquilo, sin tener que seguir el minuto a minuto, el día a día e ignorando un poquito este ruido del medio y estas lateralizaciones. Sobre todo, por ahí cuando el precio cae, a mí no me jode tanto que un indicador me dé una señal de salida, porque quizás es lo que uno ve también, que le agarra esas ansias por tomar ganancias, pero sí me jode cuando un indicador da venta en un periodo como este, ¿ven? ¿Sí? Cuando el MACD me da venta en este periodo, a mí me hace mucho ruido. Obviamente yo ignoro esa señal cuando el MACD me da venta en ese periodo, pero es molesto. Para una persona que por ahí no sabe, toma una señal de venta en ese caso y esto no era más que una consolidación para volver a salir al alza. Por eso yo siempre digo, no tomen un indicador como un sistema de trading, tómenlo como algo complementario, algo que les ayude, algo que les confirme, que les dé alguna señal que por ahí ustedes no estaban viendo, pero no basarse solo la operatoria en un indicador, ni en un par de indicadores. Entonces, me parecía simpático este ejercicio para comparar las entradas y salidas que nos dan diferentes indicadores y sé que hay muchos que utilizan el DMI. Espero haberles aportado algo de información extra, haber desmenuzado lo suficiente este indicador para que hayan aprendido todo lo que necesitan saber para utilizarlo como profesionales. No olvides dejar tu me gusta si aprendiste algo, tu comentario compartiendo tu experiencia o cualquier duda que tengas y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.